Hermanos, bienvenidos a una nueva enseñanza estamos viendo el discipulado de doctrina básica, ¿verdad? Y estamos hoy finalizamos el tema de la santificación. La verdad que es un tema muy bonito, muy especial, porque nos hace entender para dónde vamos y qué tenemos que hacer. Y a modo de resumen, el miércoles pasado veíamos varios puntos. El primero era esta santificación en la voluntad de Dios para el creyente, y eso lo vimos en Primera de Tesalonicenses 4:3. Recuerda que cuando usted dice yo quiero hacer la voluntad de Dios, es yo quiero santificarme. Amén. Entonces, y Él nos va a ayudar, Él nos va a revelar en lo que tenemos que cambiar. De ahí el siguiente punto es que usted y yo ya no podemos vivir como vive el mundo. ¿Por qué razón? Porque ahora tenemos de su espíritu, y eso lo vimos en Primera de Tesalonicenses 4:7. Entonces ya no podemos vivir en borracherías, en paganismo, etcétera, ¿verdad? Y el punto que terminamos de ver, era que por qué muchas veces siendo cristianos nos hemos estancado, y eso lo vimos en Hebreos 12:14, que por qué no somos victoriosos. Entonces la santificación progresiva es una continuación constante hacia la santidad. Entonces, ¿qué era esto? Que Cristo nos sustituía en la muerte, y por eso tenemos vida ahora para poder ser santificados. Amén. Fuimos salvos en nuestro cuerpo y santificados en nuestro espíritu, ¿verdad? En esto fue lo que nos quedamos, que leímos los últimos versículos que leímos fue 1 Corintios 6:20, donde habla únicamente del cuerpo y del espíritu, y en 1 de Tesalonicenses 5:23 habla de espíritu, alma y cuerpo. Entonces no era, y decíamos, con esto finalizamos, no era que Pablo se había contradecido. Pablo en ningún momento se contradice para decir sí, una cosa aquí y en Tesalonicenses otra, sino que el Espíritu viene del Padre, y Cristo en la cruz nos dio salvación, y Él se compromete con eso a restaurar el cuerpo al final. Entonces usted y yo no nos tenemos que preocupar por el cuerpo. Amén. Entonces veíamos esto. ¿Quién santifica? Entonces, ¿quién santifica? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién lo santifica? El Espíritu, porque el Señor. Y creo que mencionaban en el versículo y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un hombre, una persona sin Cristo, solo tiene alma y cuerpo, porque el Espíritu está muerto, porque no tiene al Espíritu Santo, o no tiene el Espíritu de Dios. Ahí está, ahí está el espacio pero no lo tenemos. Él nos dio vida porque no estábamos muertos, pero estábamos muertos espiritualmente, entonces no teníamos de su Espíritu. Entonces, ¿quién santifica? Bueno, el Espíritu, el Señor, porque es de Él. Es la parte santa que el Señor nos pone en nuestra vida. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos cambiar. Sin el Espíritu Santo no hay transformación. Sin el Espíritu Santo no hay regeneración. Sin el Espíritu Santo no hay santificación. El Señor solo va a santificar a los que tienen de su Espíritu. Ahora, decíamos, ¿quién santifica el cuerpo? Dios. Esto lo quiero dejar muy claro. ¿Quién santifica el cuerpo? Dios. Él se compromete, ya lo vamos a ver, con eso vamos a finalizar, pero Él se compromete de que cuando nosotros, si es que todavía estamos vivos, seremos llevados, y Él y dice que en el aire vamos a ser transformados. Y el alma, ¿a quién le toca santificarla? A usted y a mí. Pero debemos de recordar algo, no estamos solos. El Señor es bien claro cuando dice de que en lo que nosotros no podamos, yo creo que estamos conscientes, hermanos, qué cosas nosotros podemos cambiar y qué cosas no. No tenemos
que hacernos como los que no sabemos. Sí, usted y yo sabemos qué cosas podemos cambiar y qué cosas no podemos cambiar. Ok, aquellas cosas que yo sí puedo cambiar, debo de cambiarlas, debo de procurar. ¿Por qué? Porque fíjese, solo el simple hecho de tener al Espíritu Santo, ya tenemos esa parte que nos ayuda a poder refrenar los pensamientos, la lengua, el temperamento, etcétera, un montón de cosas. Porque el Espíritu Santo le dice, no hagas eso. Y si hay alguna área en nuestra vida en la cual no tenemos el control, sino que está demasiado arraigado el pecado en nuestras vidas, pues el Señor con su Espíritu, Él se compromete a santificarnos. Amén. Entonces, repito, el Señor santifica el Espíritu. Estaba muerto y nos dio vida. El cuerpo, Dios. Cuando venga el arrebatamiento, cuando nos lleve y nos encontraremos con Él en las nubes. Amén. Y entonces el que estaba muerto, casi hecho polvo, y el que esté vivo, ¿verdad? Entonces, ahora dentro de esta santificación progresiva, vamos a ver cuál es la intervención del Espíritu Santo. Y entonces debo de entender de que la santificación progresiva en mi vida no depende de mi esfuerzo, porque humanamente no tengo la capacidad para santificarme, pero sí tengo la ayuda del Espíritu Santo. Miren, antes podíamos pecar y no había nada en nosotros. Ahora pecamos y hay una parte en nosotros que se siente mal, que empieza, ¿verdad? Que nos lleva al arrepentimiento. Recuerde, ¿verdad? Una cosa es tener arrepentimiento y otra cosa es tener remordimiento. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Guiarnos para conquistar nuestra alma. Antes, para alguien hacer algo no era pecado, hoy sí es pecado. Para eso sirve el Espíritu Santo. Y así como Josué guió a Israel a conquistar Canaán, así el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a la santificación. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús es ejemplo si ya nos santificó? Quiero que me acompañe a Efesios 4:20. Efesios 4:20. Efesios 4:20. Se me pegaron las hojas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Está hablando de que no podemos perder ni la sensibilidad ni habernos entregado a la lascivia. Ahí cerca, Filipenses 2:5, y para los que anoten, hermano, recuerde que esto es un estudio y usted necesita anotar. No solo escuchar, no solo estar, lo voy a poner para escuchar al hermano. No, es estudio. Usted necesita tomar notas, tomar la cita bíblica, los puntos y estudiarlo. Para que usted lo lea, lee Juan 13:15, pero nosotros ahorita leemos Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos rápidamente a Romanos 8:13. Romanos 8:13. Amén. Porque necesitamos, mire, hermanos, para santificarnos, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si el ejemplo es bien claro. Si antes de ser cristianos, ¿por qué nosotros no pudimos cambiar? Fue porque no teníamos el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Amén. Dice, oiga, pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Aquí no actúa el Espíritu Santo, porque quien está actuando es la carne, es nuestra alma. Mas, oiga, mas si por el Espíritu, ¿cómo puedo yo cambiar? ¿Cómo puedo hacer yo morir las obras de la carne? Por medio del Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces se da cuenta por qué es necesaria la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque solo por medio de Él podemos hacer morir las obras de la carne. Y dice que, y viviréis. Y salvación para nuestras vidas, salvación para nuestras almas, y viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras, está hablando de una progresión en nuestras vidas. No está diciendo que cuando vino el Espíritu Santo, como yo le decía, si el Señor hubiera querido, en el momento que viene, hubiera hecho morir todo, pero ese no era, teníamos que hacer algo nosotros. Mas si por el Espíritu, entonces, santidad progresiva, porque quien nos va a ayudar a usted y a mí a santificarnos es el Espíritu Santo, no alguien más. Dice, hacéis morir las obras de la carne, las obras del alma, los deseos del alma, nuestra concupiscencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese que para en de este nuevo camino que hubo en nuestras vidas, fíjese que el Señor quitó a Moisés. El Señor quitó a Moisés. Moisés fue el libertador de Egipto. El Señor quita a Moisés y ¿qué hace? Pone a un Josué, el libertador. El conquistador. Repito. Moisés, libertador. Josué, conquistador. Viene el Señor Jesús a esta tierra y se ofrece en sacrificio por nosotros. Y fue nuestro libertador. Pero dice, no os dejaré solos. Enviaré a un consolador que estará con ustedes todos los días de su vida. Y es nuestro ayudador, que se vuelve el que nos guía a la conquista de nuestras almas. Entonces, el Espíritu Santo no nos dejará solos en esta lucha. Decía el apóstol que ya ahora nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que ya es una lucha espiritual, y el alma es espiritual. Entonces, no solo vamos a luchar contra las potestades, contra los estorbos que se nos van a poner en el camino para que regresemos a la senda antigua, no, sino que con nuestra alma también. Entonces, a la primera que hay que vencer es a nuestra alma, rendirla, porque mientras nuestra alma no sea rendida, siempre va a haber ataque a nuestras vidas, siempre va a haber un ataque, pero la lucha va a ser diferente cuando tengamos un alma doblegada al Espíritu Santo. Mientras su alma y mi alma está doblegada al Espíritu Santo, enfrentamos las batallas espirituales más fuertes, si podemos decirlo de esta manera. Pero cuando no hemos rendido nuestra vida, eso mismo nos hace no querer buscar de Dios, no adorar, no levantar nuestras manos, etc. Entonces, el Espíritu Santo es el que se vuelve el agente en la santificación de nuestras vidas. Ahí mismo, Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15, 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Oiga, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda a santificarnos? El Espíritu Santo, pero tenemos que luchar. Tiene que ser una lucha. Amén. Repito,
para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles, usted y yo, le seamos ofrenda agradable, santificadas por el Espíritu Santo. Segunda a los Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Oiga, para salvación mediante la santificación, oiga, por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, la santificación no es, recuerde esto, no es por medio de nosotros, no es por nuestro esfuerzo, es cuando tenemos al Espíritu Santo que podemos nosotros ahora ser santificados. Amén. Primera de Pedro, rápidamente, Primera de Pedro 1:2. Primera epístola de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Y qué nos ayuda la santificación? A obedecer, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y para finalizar, la santificación progresiva, Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces aquí concluimos la parte de la santificación progresiva. Entonces hemos visto la santificación instantánea que se da en la salvación, y hemos visto durante estos últimos miércoles la santificación progresiva. Recuerde, la santificación progresiva es hasta que usted y yo nos vayamos de esta tierra. Amén. Todos los días de nuestra vida. Así que esforcémonos cada día por santificarnos. Y tercer punto dentro de la santificación es la santificación futura o garantizada en la glorificación. Este es el tercer punto central del tema general, que es la santificación, ¿verdad? Santificación futura o garantizada en la glorificación. Y el texto para esto es Filipenses 3:21. Vamos a leer 20 y 21 para que usted y yo tengamos un poquito más de contexto. Entonces todo en el Señor lleva un orden. La santificación progresiva no se puede dar si primero no hay santificación instantánea. Amén. Entonces, la santificación futura no se puede dar si no hay una santificación progresiva en nuestras vidas, pues. Pero para eso el Señor nos ha dado de su Espíritu. Amén. Dice Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquí va el punto. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Semejante al cuerpo de la gloria suya. No iguales a Él. Amén.
porque en algunas ocasiones dice, vamos a ser igual que Él. No, 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 no. Aquí lea muy bien. Nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, repito otra vez, nadie puede disfrutar de la santificación futura si primero no experimentó una santificación progresiva. Y nadie experimentará la santificación progresiva si no se ha experimentado la santificación instantánea que se da en el nuevo nacimiento. Entonces, con esto estamos quedando ya haciendo un poco más claro de cuándo es que se va a dar esto. Y esto se va a dar cuando el Señor nos lleve. Amén. Entonces, el que experimenta el nuevo nacimiento, ¿sí? El que experimenta el nuevo nacimiento seguro que va a experimentar la santificación futura en la glorificación. Miren, Romanos 8, acompáñeme a Romanos 8. (31, 35). Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Amén. Entonces aquí estamos viendo de que la santificación futura tiene que experimentarse la santificación, ¿cómo se llama? Instantánea. Mire, hay algunos casos que cuántas personas en un momento, ¿verdad? El Señor les ha dado esa oportunidad de salvarse, pero tuvo que haber una santificación instantánea en ellos para que cuando sea la futura, ellos sean levantados. Ahora, en el caso de usted y de mí, que conocemos al Señor, es imprescindible que estemos experimentando esta santificación progresiva, porque a muchos el Señor los va a llevar a ese punto para que en el momento, quiere decir que si no son santificados, no hay una santificación instantánea en sus vidas y mueren, son condenados. Pero como nosotros somos creyentes y tenemos ya un tiempo, no nos podemos saltar la instantánea a la futura, ¿verdad? Porque tendría que haber una muerte. Pero mientras vivamos aquí, mientras tengamos vida, la santificación progresiva tiene que estar en crecimiento, en desarrollo en nuestras vidas. Amén. Acompáñenme también Judas. Judas 24 y 25, solo tiene un capítulo. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Oiga, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Oiga, ¿entiende esto? El Espíritu Santo, Él nos ha dejado al Espíritu Santo para guardarnos, para que lleguemos a esa santificación futura. ¿Y qué es la santificación futura? Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría.
al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Que nosotros hemos experimentado un nuevo nacimiento. Entonces, si experimentamos el nuevo nacimiento es porque hemos experimentado una santificación instantánea. Ahora, en nuestra lucha, mantenernos, luchar por esta santificación progresiva. ¿Para qué? Para que se dé esto lo que Él está prometiendo, de que un día nos va a presentar sin mancha allá en el cielo. Y la justificación dice que aunque no estamos nosotros sentados con Él a la mesa, Él nos ve sentado o Él nos ve allá en los lugares celestes. Entonces debemos de cuidar y guardar nuestras vidas para no mancharlas y para que no seamos metidos en un proceso difícil, para que no perdamos, no seamos destruidos. Amén. Entonces, esta es la santificación final. La santificación futura es la santificación final. Entonces, donde todos los que somos creyentes, todos los que somos la iglesia, experimentaremos por medio de la revelación de Cristo este cambio. Entonces, esta es absoluta, es innegable para todos aquellos que Él lavó con su sangre. Amén. Entonces, de los cuales ninguno se perdió ni se perderá, pues han sido salvos eternamente y para siempre. ¿Dónde está eso? Efesios 5:27. Efesios 5:27. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Usted y yo somos iglesia, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es santificarse? Es consagrarse. ¿Y qué es consagrarse? Vivir santos, vivir sin manchas, limpiarnos cada día. Amén. Entonces, esta es la santificación que usted y yo vamos a experimentar. Esta es la promesa. Esto debería de ser lo que nos motive cada día a buscar más del Señor. Decía el apóstol Pablo que él había corrido la carrera. Sí, él había estado luchando. ¿Por qué? Perseverando para que cuando esto llegue, de que el Señor nos encuentre irreprensibles, santificados, santos. Ahora, por esa razón es que hay que conquistar nuestra alma, porque el alma es contraria al espíritu y el espíritu es contraria al alma. Muchas veces algunos dicen, no, es que Satanás. No todo es Satanás. Parte de los ataques en nuestra vida, parte de las luchas, es nuestra alma. Dice que es engañosa más que cualquier cosa y que nadie la puede entender. Eso es lo que nosotros debemos de conquistar. Nuestra alma que está llena, viciada de muchas cosas. Amén. Entonces, dice la palabra que ninguno se perdió y ninguno se perderá. Porque el que es salvo, oiga, el que es salvo no se perderá. Y mire, en este tiempo escuchamos tantas cosas. Y el misterio de iniquidad también es ¿para qué? Para que nosotros que seamos confundidos. Dice que en los tiempos finales, dice que hasta los escogidos van a ser engañados. Y entonces estamos viendo hoy un montón de cosas y sale ahí la gente diciendo de que hoy el fin del mundo y empezar a creer un montón de cosas. Que haya paz en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar. Amén.
Entonces, la victoria de Jesucristo no fue una victoria pequeña, sino una victoria perfecta que santifica eternamente y para siempre. Por eso es que usted y yo debemos de entender de que no podemos menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que nuestro tiempo aquí en la tierra es muy corto versus el tiempo que vamos a vivir con Él, que es eternamente, eternamente y para siempre. Entonces, por eso Pablo decía: tened por sumo gozo cuando encontréis en aflicciones, en muchas cosas. ¿Por qué? Porque él sabía que el tiempo que él iba a sufrir aquí no se iba a comparar con el tiempo que vamos a vivir con él allá. Entonces no podemos cambiar lo terrenal, que es corto, por lo eterno, que es para siempre. Amén. No podemos cambiar lo terrenal, que es corto, versus lo celestial, que es eterno. Entonces esa es la lucha que debemos de nosotros vivir. Por eso el Señor dejó de su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que salgamos victoriosos. Amén. Entonces es muy importante esto, hermano. Yo espero que a lo largo de estas enseñanzas que hemos llevado, usted y yo podamos comprender que no podemos vivir sin una consagración. Amén. Entonces, todo nacido de nuevo experimentará la santificación futura. Amén. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con esto? Hace un momento lo dije. Van a haber unos que el tiempo de la santificación progresiva va a ser corto, de otros muy largos, por el tiempo que vivamos y que conozcamos del Señor, ¿verdad? Permítame. Amén. Que vivamos del Señor. Así como va a haber gente que nunca quiso nada y ahí en el hecho de muerte, ¿sí? En el hecho de muerte aceptó al Señor y tiene que experimentar esa santificación instantánea. ¿Para qué? Porque si muere al minuto, imagínense qué misericordia, ¿verdad? A la hora, a las 2 horas, pero experimentó una santificación instantánea. Y esperará igual que el tiempo de nosotros para que se dé la santificación futura. Entonces, acompáñeme a Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Que el caminar del Señor sea un ánimo en nuestras vidas. Miren hermanos, pasar dificultades y pasar momentos duros forman nuestro carácter, forman el carácter de Dios que tengamos en nuestra vida. Y Romanos 8, 29 y 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Estaba pensando otras cosas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver un punto, lo vamos a ver más adelante. No se preocupe, también lo vamos a ver. ¿Qué es la predestinación? Porque pareciera que este versículo es de muletilla para todo, ¿verdad? Pero no. Ahora, ¿para quiénes es que se cumple esto de todas las cosas les ayudan a bien? Dice 29. Porque a los que antes conoció, ¿a dónde? Antes conoció. Ahí en el cielo. Pero le digo, vamos a ir viendo. No se preocupe que ahorita vamos en línea. Algunas cosas no las entendemos ahorita. Ahorita no es momento para hablar. Ahorita no les voy a explicar qué es la predestinación. Lo vamos a ver. Pero dice,
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Ahora, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Amén. Y a los que justificó, ¿qué dice? A esos también glorificó. Pero usted y yo todavía no hemos sido glorificados. Pero si hemos sido predestinados, no se preocupe. Amén. Si somos parte de su iglesia, no se preocupe. Porque desde antes que viniéramos aquí, a esta tierra, Él ya nos conocía, y como ya nos conocía, nos predestinó. Y dentro de esa predestinación venía la justificación. Y la justificación trajo ¿qué? La glorificación en nuestras vidas. Amén. Así que, hermanos, espero que este tema pues sea de bendición para usted, sea de bendición para nuestras vidas. Mire, la forma de luchar mejor contra nuestra alma, contra los deseos de nuestra alma, es conociendo la palabra. Entonces nos damos cuenta de que no estamos solos y que hay muchas promesas para nuestras vidas. Amén. Así que luchemos, tratemos de ser fieles a Dios, busquemos la santidad. Amén. Dice: seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, lo que podamos pasar, hermanos, en esta tierra, los sufrimientos, las angustias, y por eso es necesario que luchemos contra nuestra alma, y por eso es necesario que la santificación progresiva la disfrutemos. Duele, sí, pero vamos entendiendo de que estamos más cerca, ¿sí? De su venida. No sabemos cuándo, pero véalo de esta manera: yo venzo y tengo que mantenerme, y esto me va ayudando ¿a qué? A la santificación, y hay bendiciones para nuestra vida en la santificación. Amén. Así que con esto cerramos la enseñanza de la santificación. Amén. Si hay alguna duda, hermanos, pues le invito a que escuche las enseñanzas. Ahí están, tanto en las dos plataformas, ahí están las enseñanzas. Vuelve a escucharlas. Amén. Y recuerde, por favor, a mí se me olvidó al principio, hermanos, esto es un estudio. Siempre tenga, por favor, su libreta y su Biblia para anotar. Amén. Es importante porque es un estudio, y verá cómo el Señor nos hace crecer en conocimiento. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias esta hora porque, Señor, nos has permitido poder estudiar y terminar este tema de la santificación, de que no lo veamos como algo imposible, sino que al contrario, como ese ánimo que necesitamos en nuestra vida para perseverar. Padre, que podamos entender que necesitamos de esto. ¿Para qué? Para ser santificados, para ser glorificados. Esa santificación futura, esa glorificación en el cual, Señor, tú te has comprometido a que este cuerpo lo vas a glorificar, donde ya no tendremos un cuerpo que se enferme, que se aflija. No, al contrario, va a ser un cuerpo, Señor, semejante a tu imagen. Padre, gracias, gracias, gracias por tu salvación en la cruz, porque no es insignificante, sino que al contrario, es
poderosa para nuestras vidas, que es la que nos va a permitir un día ser glorificados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano, que pasen una feliz noche. Para mí es una bendición y nos reunimos, nos vemos el próximo miércoles, siempre a la misma hora, para iniciar un nuevo tema. Dios les bendiga grandemente.